Hola condateros, hoy queremos hablaros del bicho, del pincho antibicho, de la moidartiquis, y sobre todo de estadística, probabilidades, y la infamia del papasote dócil. Algo que por alguna extraña razón parece que se les está olvidando a todos aquellos que nos bombardean diariamente con el deber de toda persona de pincharse contra el bicho. Eso es, Carlos. Pues resulta que en los últimos días está arreciando la campaña de aquellos que quieren obligarnos a todos a pincharnos. Estas semanas ha sido sonada la polémica del tenista Novak Djokovic en Australia, y los defensores de los pinchos han saltado a las redes como perros de presa tratando de morder a todo aquel que osaba defender al tenista, aunque fuera tímidamente. Nosotros mismos hemos recibido mucho hate por Twitter, y de hecho hemos perdido seguidores a costa de nuestra defensa de la libertad de elección para pincharse o no. Y eso que todos nos hemos pinchado. Porque tú te has pinchado, ¿no? Por supuesto, Sandra. El pack completo. Veamos cuál es el punto en el que queremos incidir, con esta tabla. ¿Qué vemos aquí? En la última columna. Parece que es el porcentaje de personas que se han comprado una casa en el otro barrio después de recibir la visita del bicho. Eso es. Si te fijas en las tres primeras franjas de edad, desde los 0 años hasta los 49 años, ese porcentaje es muy bajo. Francamente bajo. En el peor de los casos es del 0,003%, que vienen a ser 3 casos cada 100.000 personas. Pero esos datos podrían ser poco fiables. Para nada, son datos facilitados por el propio Ministerio de Sanidad. En la descripción del vídeo vamos a dejar un enlace para que las personas que quieran puedan bajarse el documento. ¿Y qué relación tiene esto con cómo podríamos llamarla? ¿Moidartiquis? Sí. Ese es un buen nombre para evitar la censura, pues resulta que en el propio prospecto de la chifera aparecen los datos de % de afectados por moidarquitis tras pincharse. Aquí los tenemos. En la página 8. Un valor de 0,006% para varones entre 16 y 24 años. ¿Pero no son superiores a los valores que veíamos antes para los que se mudaban al otro barrio? Efectivamente. Entre 2 y 3 veces más probable según la edad. ¿Entonces no hay que pincharse? El pincho contra el bicho es muy útil, sobre todo en ciertos grupos de población, como se puede ver en esta gráfica que muestra la letalidad a lo largo del tiempo desde el 22 de junio de 2020. A partir de los 50 años, la letalidad disminuye a lo largo de los meses conforme más población de ese sector conseguía un pincho para el bicho. La diferencia entre antes del pincho y después para el grupo de 60 a 69 años es incuestionable, y para los de más de 70 años abrumadora. ¿Así que el pincho solo es útil para mayores de 50 años? No, para los menores también. En este otro gráfico que muestra las hospitalizaciones por grupos de edad, se ve cómo a partir de los 30 años se empieza a apreciar una diferencia en el número de hospitalizados conforme obtienen su pincho. ¿Así que el pincho solo funciona si tienes más de 30? Pues tampoco. Si tomamos en cuenta este gráfico del IGNARC, en el grupo de 18 a 29 años, el número de admisiones por el bicho baja del 0,0005% al 0,0001% cuando te pinchas. Eso es 5 veces menos. Eso parece a la vista de los datos del IGNARC. Entonces es una locura no pincharse si tienes más de 18 años. Bueno, fíjate bien en la cifra. 0,0005%. Eso quiere decir que según el IGNARC, para que hubiera un joven de entre 18 y 29 años ingresado en la UCI por el bicho en una ciudad formada solo por jóvenes entre 18 y 29 años, la ciudad tendría que tener 200.000 habitantes. Pero eso es muy poco. Así es. Realmente a nivel estadístico, el bicho no afecta a los jóvenes menores de 30, y muy poco a los menores de 39. Además hay que recordar las cifras que da la propia empresa que fabrica los pinchos, que habla de 0,003% de moidartiquis por cada 100 pinchos vendidos a jóvenes de esa edad. Volviendo a la ciudad de 200.000 jóvenes, esto significa que tendremos a 6 jóvenes con moidartiquis. 6 frente a 1. Da que pensar, ¿eh? Pero bueno. La gente de la calle comenta que no se les pincha a los jóvenes para protegerles a ellos, sino para proteger a la población de más edad. Porque evita contagiar el bicho, y que no se saturen los hospitales. Bueno, con respecto a lo primero, parece que efectivamente el contagio es menor si se toman las mismas medidas de precaución. Algunos estudios hablan de 12 veces menos de transmisión. Sin embargo, se está empezando a hablar de que los que tienen el pinchazo completo se han convertido en superpropagadores del bicho. Esto es así porque el contar con el pinchazo completo proporciona a sus poseedores una sensación de seguridad que no es real. Es verdad que no sufren los síntomas más graves, pero siguen cogiéndose el bicho. Y lo peor,
Al no presentar síntomas, no se enteran de que están contagiados, y transmiten el bicho a todo aquel al que rodean. En este sentido, un joven que no toma las medidas necesarias para evitar el contagio, es más peligroso para la población vulnerable con pinchazo triple que sin pinchazo. En cualquier caso, resulta paradójico que una persona sana y joven deba pincharse para proteger del bicho a quien, habiéndose pinchado, no está protegido por ese mismo pincho que va a proteger al joven y sano. Con respecto a la saturación de los hospitales, recuerda que hablamos de un ingresado en UCI cada 200.000 jóvenes. Si los hospitales se saturan, no parece que sea por los jóvenes. Estoy hecho un lío. No sé qué hacer con mis hijos. Resulta lógico tener dudas. De hecho, lo racional es tener dudas a la luz de la distinta información que vamos conociendo. Los pinchos tienen unos beneficios claros, pero también sus riesgos. La postura sensata es la de informarse, analizar la relación riesgo-beneficio para cada caso y actuar en consecuencia. En el caso del pinchazo para las mujeres, se han notificado muchos casos de alteraciones en la menstruación e incluso menopausias prematuras. ¿En serio? No solo eso. También hay reportados casos de mujeres que tras años con menopausia han vuelto a menstruar. Toda esta información no es que esté oculta, porque efectivamente se ha publicado en medios de comunicación de primer nivel. Pero la cobertura y el seguimiento que se le da a estas noticias es muy escaso frente al bombardeo continuo al que se somete a la población, forzando a que se pinchen sin cuestionarse nada. A día de hoy tenemos suficiente información como para respetar la decisión de aquellos que optan por no pincharse, sobre todo si son menores de 39 años o mujeres que piensan tener hijos en el futuro. Algunas personas afirman que las personas sin pincho son supercontagiadoras, y que deberían pagar los gastos médicos si finalmente tienen que ser ingresadas porque era un gasto evitable. Esa afirmación tiene dos partes. Empecemos por la segunda. Como ya hemos comentado antes, hay que establecer una separación clara entre menores de 29 años y los mayores de 49. Los menores de 29 no están requiriendo de ingreso hospitalario salvo en casos muy minoritarios, y en esos casos generalmente está asociado a una patología previa. Dentro de estas patologías previas, se encuentran muchas de las que no son responsables las personas que las padecen, como pueden ser las enfermedades de tipo hereditario, pero también hay otras que son directamente responsabilidad de las personas que las sufren, como son la obesidad y el tabaquismo. Con respecto al tabaquismo, cabe señalar que hay una relación directa entre el consumo de tabaco y el curso de las enfermedades respiratorias, y la evolución del COVID en pacientes fumadores es peor que la de los no fumadores, con hasta un 45% más de posibilidades de desarrollar la forma grave de los síntomas y requerir hospitalización. ¿Deberían los fumadores hacerse cargo de los gastos médicos derivados del consumo del tabaco? ¿Debería darse prioridad a los pacientes que requieren ingreso hospitalario que no sean fumadores? Siendo coherentes con lo que piden aquellos que dicen que los no vacunados deben correr con los gastos debido a que no vacunarse es un acto voluntario, así debería ser. En el caso de las personas con obesidad, la responsabilidad es doble. En primer lugar, porque el 80% de las personas con enfermedad grave por el bicho tenían obesidad. Si el 80% de los ingresados tienen obesidad, implica que la saturación de los hospitales se debe principalmente a personas obesas. ¿Deberían los enfermos con el bicho que sean obesos hacerse cargo de los gastos sanitarios que generen a la sanidad pública, al igual que se pide con los que no se han pinchado? ¿Debería darse prioridad a los pacientes que requieren otro tipo de intervenciones, y que ahora están siendo aplazadas por dar prioridad a estas personas obesas? Si se exige una cosa, debería exigirse la otra si se quiere ser coherente. Efectivamente. Además, en el caso de las personas obesas hay un segundo efecto negativo, y es el relacionado con la primera parte de la acusación que se hace a los no vacunados. La de ser supercontagiadores. Un estudio señala que las personas obesas podrían ser supercontagiadoras, ya que debido a la obesidad estas personas exhalan el triple de gotas al respirar que el resto de la población. Cualquiera diría que empezar a recorrer el camino de criminalizar a una parte de la población abre la puerta a la criminalización de otros colectivos. Por otro lado, recientemente hemos sabido que la OMS considera que es probable que sea necesario actualizar los pinchos que tenemos ahora para que sean suficientemente efectivas contra la variante Omicron del bicho. Lo que significa que ahora la protección deja bastante que desear. Siendo así la cosa, resulta sorprendente ese empeño en la dosis de refuerzo para menores, jóvenes, adultos y el pinchazo para menores.
máxime cuando desde el gobierno de Pedro Sánchez se está trabajando bajo la premisa de considerar el coronavirus como una gripe. La última actualización de las medidas de protección apunta a eso. Y todo esto nos lleva al papasote dócil. La infamia del papasote dócil. Es sorprendente lo fácil que se ha conseguido implantar la idea en la población de que el papasote dócil es garantía de estar limpio del bicho, en lugar de un set de angitones o una pecera negativa. Cuando hemos visto que realmente pueden ser los más peligrosos por no presentar síntomas. Lo más peligroso de aceptar la implantación del papasote dócil es el precedente que genera. A día de hoy, es ilegal obligar a pincharse a una persona, y la obligación de presentar el papasote dócil para entrar en ciertos establecimientos resulta una obligación de facto. Pero los políticos te dirán que ellos no nos quieren obligar. Que lo hacen muy a su pesar. Es por nuestra seguridad. ¿Verdad? Sí, claro, por nuestra seguridad. Por cierto, ¿sabes que hay estudios que determinan que los coches de conducción autónoma son más seguros que los conducidos por personas? Algo me suena haber oído. Tienen menos accidentes, y de los accidentes que han sufrido, muchos de ellos han sido causados por otros coches conducidos por personas. ¿Y si amparándose en que es por nuestra seguridad se prohibieran los coches conducidos por personas? ¿Y si nos obligaran, entre comillas, a comprar coches autónomos o a prescindir del vehículo privado? Lo que hemos dicho, el precedente. Una vez que hemos aceptado la vulneración de nuestros derechos fundamentales, solo es cuestión de ir avanzando poco a poco. Me dejas de piedra. También podrían prohibir los cuchillos porque se usan en multitud de asaltos, agresiones y robos. Últimamente se han oído bastantes casos. ¿Tú crees que serían capaces de obligar a adelgazar a las personas obesas? Realmente es cuestión de hacer un balance entre los beneficios de una medida y sus perjuicios, y de lo popular o impopular que sea la medida. Pero para eso ya están los medios de comunicación oficiales, para ir desplazando la ventana de Overton, y que algo que nos parecía impensable hace unos años, sea totalmente aceptado y que los pocos que se resisten callen por miedo. No creo que vayan a obligar a hacer dieta de momento, pero dales tiempo. Algunas personas, como el exministro Pablo Iglesias, comentan que a día de hoy ya hay prohibiciones y obligaciones, y nadie se lleva las manos a la cabeza, como por ejemplo los límites de velocidad en las carreteras. Hay una diferencia sustancial entre la obligación de circular por debajo de una determinada velocidad, y la obligación de pincharte contra el coronavirus. De hecho, una diferencia fundamental. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La prohibición de circular por encima de una determinada velocidad tiene unas ventajas claras, la disminución del número de accidentes, y que en caso de producirse estos sean menos graves, pero sobre todo lo que no tiene es ningún riesgo para la salud de las personas. Ninguna persona pone en riesgo su salud por ir por debajo de la velocidad límite. Lo mismo pasa con los otros dos ejemplos que ha puesto Pablo Iglesias en el programa 24 horas de la SER. La obligación de que los cirujanos se laven las manos antes de operar, y que los obreros usen casco en las obras. Ninguna de esas dos obligaciones supone un riesgo para su salud. Y no es así con los pinchos. No. Y por lo tanto, como por pequeño que sea el riesgo, existe ese riesgo. No se debe aceptar la imposición de la obligatoriedad de pincharse para poder hacer vida normal. Recordemos una vez más, que el coronavirus lo contagia el infectado, no el que no se ha pinchado. Por cierto, ahora que lo pienso, hacer dieta tampoco tiene efectos negativos si se hace bajo supervisión médica. A lo mejor después de todo ya han empezado a desplazar la ventana de Overton en esa dirección. De momento el ministro de Consumo, el hermano listo de los garzones, ya ha empezado a grabar con impuestos especiales las bebidas azucaradas, a prohibir la publicidad de bollería, y a tratar de convertirnos a todos en veganos. Sí, jaja, todos veganos menos él. Qué buenos filetes se debe de comer. De los de ganadería extensiva. Se nota el sueldo de ministro. Para terminar, agradeceros por acompañarnos en este vídeo. Os esperamos en el siguiente. No os olvidéis de suscribiros, darle a like, y dejar un comentario para que este vídeo llegue a más gente. Y sobre todo, no permitáis que nadie pisotee vuestros derechos. Y menos el gobierno. Si os pincháis, y realmente creemos que las ventajas superan a los riesgos en la población adulta, que sea porque estáis convencidos de hacerlo. No porque os lo quiera imponer nadie. Recordad que un derecho que se cede es un derecho que se pierde.